Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Emanuel García Uribe y Luis Enrique Gutiérrez Casas, que se transmitió el 26 de agosto de 2025. Bien, regresamos. Y bueno, estábamos hablando antes de irnos al corte de esta encuesta del ENIC y le comentaba, estábamos en la parte de los ingresos, le decía que había habido pues ciertas desigualdades entre los deciles, o sea, no tenían los mismos crecimientos, no tenían los mismos desempeños el decil más pobre que el decil más rico de esta encuesta. Y le comentaba, y nada más para ejemplificar o ilustrar mejor este caso, el primer decil, que es el que tiene los ingresos más bajos, pues en promedio estaba alrededor de los 16,795, mientras que el que tiene mayores ingresos, pues rondaba los 236,000. Esto significa que más o menos la diferencia entre el primer decil y el décimo decil son 14 veces. O sea, es decir, el décimo decil gana 14 veces más que el primer decil. Esa es la distancia entre el de menor ingreso y el de mayor ingreso. Pero lo interesante de todo esto es que el ingreso del decil 1, o sea, es decir, del que recibe menos dinero, aumentó un 36% entre el 22 y el 24. O sea, es decir, esto que le mencionaba yo de la pobreza laboral y que a lo mejor muchos medios empezaron a criticar. Yo leí muchas columnas, incluso columnas locales, que criticaban esta situación porque no creían que habían salido a lo mejor 8 millones de mexicanos de la pobreza laboral. Pero la realidad es que esta encuesta, que es completamente distinta a la que Condeval presentaba y a la que presentó obviamente el INEGI, pues nos ilustra que efectivamente el decil más bajo recibió 36.4% más en el 2024 que en el 2022, mientras que el decil más alto, o sea, es decir, el décimo, el que recibe más ingresos, tuvo un decremento del 8% en ese mismo periodo. O sea, es decir, en lugar de ganar, dejaron de percibir un 8% del dinero que tenían. Entonces, esto yo creo que al final es una noticia favorable. Obviamente no nos cambia la desigualdad tan grande, donde el primer decil pues es inferior 14 veces que el décimo decil, pero pues nos pone ya sobre un mejor camino, donde de seguir así, obviamente podremos estar hablando de un México un poquito más igualitario entre los distintos deciles y no ver estas marcas tan diferentes entre ellos. Les había comentado también, y yo creo que es relevante ahora que estamos hablando de desigualdades, hablar acerca de estas brechas territoriales que se dan en el país. Sabemos que definitivamente no es lo mismo, y cada vez que estamos aquí en el programa que presentamos algún tipo de datos, siempre es consistente donde el norte del país presenta mayores ingresos, mayor dinamismo económico, mayor infraestructura, mayores beneficios o niveles de bienestar para sus ciudadanos, no así el sur del país. En este caso, y revisando la ENIC, Nuevo León tiene el ingreso promedio más alto en todo el país y es de 117,000 pesos trimestral, no es mensual, es por 3 meses, mientras que Chiapas tiene el ingreso promedio más bajo, también trimestral, de 41,000. Para que vean que realmente la diferencia es bastante, ¿no? La diferencia entre estos dos estados, entre el más rico y el más pobre, es de 75,950, prácticamente 3 veces esa situación. Entonces, sí vemos que hay un país que territorialmente es muy desigual, prácticamente 3 veces más desigual el norte que el sur, en este caso Nuevo León contra Chiapas, ¿no? Zacatecas es el estado que tiene pues la dependencia más alta a las transferencias y mostró un 25.2% de su ingreso total en los hogares, mientras que Quintana Roo es el que presenta menos transferencias o menos dependencia de las transferencias, que es un 10.6%. Hay que recordar que en las transferencias estamos incluyendo pensiones, jubilaciones, remesas, programas sociales, becas, ¿no? que se puedan tener. Y otro dato interesante es que Nuevo León tuvo el mayor crecimiento del ingreso, que fue del 23%, mientras que Chiapas fue la única entidad de todo el país que
el ingreso disminuyó y eso fue un menos 6.7%. Son cuestiones obviamente que terminan siendo paradójicas si estamos hablando que el decil más bajo recibió más dinero, o sea, creció su ingreso contra el decil más alto, ¿no? Pero hay que entender que cuando estamos hablando de territorio, estamos hablando también de todos los deciles que están dentro de ese territorio. Por eso es que nos presentan a veces esos datos que pudieran ser en ocasiones contradictorios. También otro dato importante es la brecha de género que hay entre hombre y mujer y sobre todo en los ingresos, ¿no? En cuanto a la brecha de género, el INEGI la calcula, de acuerdo a esta encuesta, en un 34%, que quiere decir que de cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 66, y que esa diferencia es ese 34% que nos está hablando el INEGI. Pero pues en datos simples y llanos, más fáciles de entender, se lo repito, de cada 100 pesos que gana un hombre en México, la mujer gana 66. Esa es la diferencia que todavía está siendo muy marcada y que se va haciendo patente en este tipo de encuestas. Sin embargo, en el caso de las mujeres, y yo creo que este es un dato bueno, entre el 2016 y 2024, el ingreso creció un 32%. Mientras que en el caso de los hombres, en el mismo periodo, creció solamente un 16%, es decir, la mitad de lo que creció el ingreso de las mujeres. Esto significa que vamos en camino de esa reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Obviamente todavía no estamos, nos queda un 32% para que queden iguales, pero ya va el camino marcado donde eventualmente las mujeres están cada vez ganando más dinero y disminuyendo esta brecha de género. Ese dato, yo creo que hasta aquí las noticias no son malas. O sea, al final esta encuesta lo que nos está indicando, al menos en cuanto al ingreso, pues nos da pues esperanzas de que esta brecha en algún momento termine por zanjarse, pero también la brecha entre el ingreso más bajo y el ingreso más alto, vemos que va en camino. Esto está un poquito más complicada, que en algún momento pudiéramos estar hablando de un país que no hubiera estas desigualdades tan fuertes, porque a veces hablar de desigualdad en México, que la vivimos todos los días, pero parece que hablarla no es tan fácil porque no nos queremos reconocer como un país desigual, aunque todos los días la desigualdad no se nos esté presentando en todo momento en nuestro diario acontecer, ¿no? Y esto lo digo porque cuando uno lo habla y dicen, bueno, pero ¿qué solución le ponemos? La gente dice es que siempre va a haber desigualdad. Sí, efectivamente, siempre va a haber desigualdad. Es imposible que tengamos una sociedad donde sea totalmente igualitaria, pero no a estos extremos, ¿no? Que es lo que empieza a dañar obviamente las políticas públicas, el acceso a los recursos, el acceso a los servicios, el acceso incluso a los políticos y a las políticas públicas, porque cuando hay mucha desigualdad no podemos hablar que el más rico de la ciudad pues tenga el mismo acceso a las políticas públicas que el más pobre de la ciudad, ¿no? Obviamente, como decían en las películas de Cantinflas, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Y entonces, evidentemente, la persona que tenga mayores ingresos va a poder generar a lo mejor políticas más afines, mientras que el más pobre, pues no va a poder tener acceso a ese cabildeo y simplemente va a tener que acatar o someterse a esas políticas públicas que a lo mejor no están diseñadas precisamente para los más pobres. Ese es uno de los problemas que pudiera estar generando la desigualdad. Pero vámonos a los gastos, al gasto que yo creo que ya vimos más o menos de una manera muy general cómo están los ingresos. Bueno, vamos a ver cómo están los gastos en nuestro país. Y bueno, en realidad el gasto promedio trimestral del mexicano por hogar fue de 47,000 pesos, o sea, es decir, divídanlo. Y también hay que entender que es un promedio, y es un promedio donde pues estamos mezclando todos los deciles, estamos mezclando todos los estados, que ya vimos que si los deciles son desiguales, pues también los estados, y obviamente pues un promedio no nos ayuda a entender mucho, pero pues ya más o menos nos da una idea. Lo que sí nos sirve este promedio es para ver que hubo un ingreso real del 8% entre el 2022 y el 2024, que quiere decir que gastamos un 8% más.
de lo que estamos gastando en el 2022, y decimos real porque le quitamos la parte de la inflación. No nada más es que estemos gastando más porque las cosas cuesten más, quitándole la inflación estamos gastando un 8% más. El gasto promedio, ahora sí, más o menos mensual, si ya lo dividiéramos esta cantidad que di, son 15,000 pesos lo que presentan estos gastos de los hogares. Y bueno, al final el crecimiento del gasto, yo creo que la noticia buena es que fue menor al del ingreso. El crecimiento del gasto fue de 7.9%, mientras que el ingreso creció un 10%, lo que sugiere, porque obviamente ya tendríamos que contrastarlo con otras encuestas, que es la de a la mejor inclusión financiera, sugiere que hay una posibilidad de ahorro. Esa diferencia entre el gasto y el ingreso, pues se podría convertir en ahorro. Ahora, de acuerdo a estos datos, dice que al menos económicamente sí hay una posibilidad de que los mexicanos estemos ahorrando. Ahora, ¿cómo gastamos? ¿Cómo se compone ese gasto o en qué gastamos? El rubro principal, pues ya sabe, alimentos, bebidas y tabaco, que ese es un 38% del gasto, el transporte un 20%, la vivienda representa un 15%, la educación un 10%, se nos va el gasto, vestido y calzado 3.8%, y salud, que nos representa solamente el 3.4%. Esto es de acuerdo a cómo se hizo los porcentajes en cuanto a esta distribución del ingreso. Pero vamos a revisarlo por decir, porque ahí empiezan a aparecer muchas cosas interesantes. Y digo cosas interesantes porque también si uno esto lo ve con ojos no meramente de entender cómo vivimos en México, sino a lo mejor cómo incrementar las ventas de un negocio, pues entiende cómo va gastando la gente y cómo va cambiando el patrón del comportamiento de consumo en función, obviamente, a sus ingresos. Y es lo que vamos a revisar. Vamos a revisar el gasto que tienen las familias o los hogares por ingresos. En este caso, los hogares del decil más bajo, el decil número 1, destinan el 51% de sus ingresos en alimentos. O sea, es decir, que la mayor parte de su salario se va en pagar la despensa, en un 51%. En este caso, en este mismo rubro, pero en el decil décimo, es decir, en el que gana más dinero, solamente los alimentos representan el 29% de sus ingresos. O sea, realmente no presentan problemas para estar destinando dinero para pagar la despensa, ya sea semanal o quincenal, dependiendo cómo la hagan, ¿no? Yo me imagino que es semanal, normalmente. Yo creo que en México vamos al mandado los fines de semana. Y por otro lado, el gasto de la educación representa para el decil número 1, que hay que decirlo que es el que menos va a gastar en educación. Esto quiere decir que tenemos obviamente que enfocarnos en este punto, porque los hogares que tienen menos ingresos gastan más en alimentos, pero gastan proporcionalmente menos en educación, y es lógico. O sea, primero hay que comer y después vamos a ver quién va a la escuela, ¿no? Entonces es algo donde las políticas públicas deberían estar dirigiéndose, y obviamente lo hacen a través de las becas, ¿no? Dirigiéndolas a estos deciles más bajos, donde hay que a lo mejor estar haciendo transferencias a través de becas o de programas sociales que permitan a los mexicanos continuar con sus estudios y no solamente concluir el nivel primario o secundario. En este caso, en el decil más bajo, la educación representa un gasto del 13%. Entonces, nos están mandando a un corte, pero imagínense si el gasto mínimo es 8, no sé, el salario mínimo, ¿cuánto es? Saque el 13%, eso es lo que se va a gastar en educación, decil. Pero vamos rápidamente a un corte y regresamos. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.